Amedrentados 2 veces, la primera con disparos que dejaron un herido a bala y ahora sufrieron el ataque con bomba Molotov. Bastó de un par de segundos para que el fuego se extendiera por todo el frontis de la casa. Quienes lo provocaron escaparon en este vehículo a velocidad moderada, conscientes, eso sí, de lo que habían generado. Salí y vi a todos los vecinos que corrían y vimos un incendio ahí, ¿no? Dicen que alguien arrojó algo. No esperábamos nada de eso, o sea, fue de repente, eso empezó a sonar la alarma y el fuego. Esto fue ya preparado, propiamente tal. Y tómale foto a todo. Pásame después ya mismo para fotocopiar. El daño quedó a la vista. Por fortuna, solo deterioro en la fachada. Hubiese sido mucho peor de no ser por la ayuda de vecinos que con mangueras de jardín sofocaron el fuego. Estuvo cerca de alcanzar cables eléctricos y otras casas. Son pareadas, de ahí la rápida acción de la comunidad para controlar las llamas. Y tiraron un artefacto incendiario hacia el domicilio. Causó impacto entre los vecinos, causó molestia porque pudo haber salido algo, se pudo haber incendiado, como le digo, una casa. El ataque incendiario preocupa en la Villa Buenaventura de San Bernardo, un sector ya vulnerado por la delincuencia, dicen, pero nunca por un episodio como el lanzamiento intencional de una bomba Molotov. Así queda reflejado en las imágenes. Aparece este vehículo, sin patente, después de las 10 de la noche. Da media vuelta para luego estacionarse afuera de la casa. Bajan 2 personas, quienes lanzan el artefacto incendiario. Inmediatamente suben al automóvil para escapar mientras el fuego se desataba en la vivienda. No es común observar a personas que anden por la calle lanzando bombas Molotov o intentando incendiar viviendas de particulares. Muchos de estos hechos cometidos por delincuentes lo que intentan hacer es amedrentar o darle algún tipo de advertencia a la víctima. En la casa vive una familia, aunque el ataque habría sido dirigido a un hombre que antes fue herido con 2 disparos también este año. Fuera de cámara, reconoció tener conflictos con una persona quien cree que está detrás de estos episodios. Hizo la denuncia, ya está judicializada, aunque no ha tenido avances. Sabe que son solo advertencias, todas violentas por cierto, por eso teme que sea la antesala quizás de algo que pueda ser aún más grave. Estamos frente a un delito de un homicidio frustrado a lo menos. Todavía estamos dentro de una etapa de amedrentamiento y que podría escalar a un hecho mayor, porque esto va a seguir escalando hasta que las policías y la fiscalía no hagan su trabajo. Hasta la casa afectada llegó Seguridad Comunal de San Bernardo, pero el municipio no quiso referirse al tema. En la Villa Buenaventura hay preocupación, no saben qué otro acto pueda venir después de intentar quemar una vivienda. No tienen cómo apagar el fuego y esto se propaga y puede agarrar en la casa de al lado. Entonces, ¿quién se hace responsable de eso? No sé. Hemos pasado muchas cosas ya, por lo mismo nosotros estamos sino tenemos ya en nuestra cabeza ya colocar el portón allá afuera, ¿ya? Estamos juntando dinero para eso, ¿ya? Porque, claro, cerrar ahí. Decisiones vecinales ante la falta de respuestas. La delincuencia es algo que preocupa. Aún más ataques intencionales que colocan en riesgo a toda una villa. La familia afectada, en tanto, piensa en cambiarse de casa. El incumplimiento de miles de padres y madres morosos en el pago de pensiones alimenticias estaría pronto a llegar a su fin. Y esto es porque la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime un proyecto de ley que busca el retiro forzoso del 10% desde los fondos de las AFP. Ahora solo falta el Senado. Verónica Moscoso tiene los detalles. A 4 meses de comenzar las solicitudes para retener el 10% de los fondos de AFP a los deudores de pensiones de alimentos, son más de 300 las personas que llegan cada día a los tribunales de familia a hacer una fila gigantesca en busca de respuestas. Principalmente son mujeres que han batallado solas en la crianza de sus hijos. Vivian Miranda llegó a las 7 de la mañana a buscar un certificado de deuda del padre de su hijo. Le deben casi 5 millones de pesos. La última vez que le depositaron fue el 2017, solo 20.000 pesos.
pero es una burla que él no deposite ni nada. Inclusive él me demandó por visita. En los 14 años que tiene mi hijo jamás lo he ido a ver. Más le indigna es lo engorroso del sistema y lo difícil que ha sido poder exigir lo que le corresponde. O sea, es su hijo, nosotros estábamos casados por las dos leyes. Y nos divorciamos, pero él jamás se ha hecho responsable del niño, ni para una Pascua ni nada. Mi hijo de repente se ha topado con él en la feria y él le agacha la cabeza. Una realidad de 500.000 de mujeres que quedó al descubierto con el primer retiro del 10%. Son madres que peregrinan en los tribunales sin conseguir nada, que han esperado por años que los padres se hagan cargo de la crianza de sus hijos. Tengo un hijo de casi 5 años y me deben 2,5 millones de pesos. Que a mí me deben 26 millones de pesos. Y se arranca, da direcciones, van, dicen que no vive ahí. Pedí que le retuvieran el 10% y él se mofó porque la AFP le depositó antes de que el juzgado pudiera quitarle la plata. Entonces ya esto es una burla. Hubo 87.000 cotizantes con deuda que prefirieron dejar sus ahorros en la AFP para que no se los retuvieran. Para evitar estas injusticias, en esta jornada la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime un proyecto de ley que faculta al juez de familia a autorizar el retiro forzoso del 10% de los fondos de AFP a deudores de pensiones. Este proyecto es un homenaje para tantas madres en Chile que han tenido que luchar por sus hijos solas durante tanto tiempo y frente a la irresponsabilidad de un padre que no ha querido pagar y que muchos de ellos incluso se terminan escondiendo. Las obligaciones de alimento con los niños son casos que no se pueden posponer y tenemos que ponernos las pilas en ver de qué manera mejoramos y regulamos esto para que ningún niño en nuestro país no le falte la pensión de alimentos. La entrega de fondos retenidos por deudas a alimentos se efectuará dentro de los 10 días hábiles contados desde que venza el plazo que tiene el alimentante para oponerse a la liquidación. Ya no va a ser voluntad de ellos, sino que se autoriza a, en este caso, yo, la madre que estoy al cuidado, que demandé, que me acumularon deuda, poder de manera personal solicitar que esto se gire en favor de mis hijos. Una iniciativa que fue aplaudida tanto por quienes esperan como por quienes deben. Todo lo que salga en beneficio para nuestro hijo, todo es bueno. Justicia divina nomás porque él por las de él no iba a pagar. Po. Estoy de acuerdo porque al fin y al cabo todos tenemos el mismo derecho. Yo soy un padre que yo asumo, debo la pensión, pero no por eso significa que no voy a pagarla. La normativa debe ser votada en el Senado. De aprobarse, los tribunales deberán notificar a las respectivas AFP para que de una vez por todas los hijos e hijas de estas mujeres puedan recibir el dinero que debieron haber recibido hace meses, años e incluso décadas. Y esta mañana en Providencia, una joven de 24 años murió mientras viajaba en bicicleta rumbo a su trabajo. Fue atropellada por una micro, convirtiéndose así en la ciclista número 88 fallecida durante este año. El reloj aún no marcaba las 8 de la mañana cuando se produjo el accidente. Emily Rojas González recién había cruzado la avenida Nueva Providencia y frente al Mall Costanera Center pedaleaba por Avenida Holanda. Fue allí cuando, de acuerdo a las versiones preliminares, intentó cambiar de pista, siendo arrollada por las ruedas traseras de una micro del sistema Red. Cruzando Nueva Providencia y posteriormente tomando Avenida Holanda. Hay una intersección y un punto que está nuestro equipo especializado determinando, donde se produce, ¿cierto?, este accidente entre ambos vehículos, donde lamentablemente fallece esta persona, una mujer joven. A fines de septiembre, Emily Rojas González cumplió 24 años. Hija de padres chilenos, pero nacida en Venezuela, había retornado a nuestro país en el 2017. Estudiaba construcción civil en el Instituto AYEP y para costear sus estudios trabajaba en una pastelería de Ñuñoa. Ella era una persona alegre, responsable. Le gustaba participar en diferentes actividades, pero ahora lamentablemente ya no estará más con nosotros. Es como mi hermana, estudiamos juntos toda la vida, y iba camino a su trabajo. ¿Y ella andaba siempre en bicicleta? Sí, la vi el fin de semana pasado y comimos comida china y estuvimos juntos, como siempre anduvimos en bici, siempre andamos en bici, pero ya. Vivía en la comuna de Recoleta y no le gustaba andar en micro,
Por eso todos los días utilizaba su bicicleta como único medio de transporte. Estaba estudiando, era una niña excepcional, era demasiado positiva y más allá de lo que pudo ser Emily, es que tiene que haber alguien que se responsabilice por lo que le pasó. O sea, no, esto no puede ser algo del día a día, esto no puede seguir pasando, o sea, y tiene que haber gente que responda y que se haga cargo de esto. Durante este año ya son 88 las personas fallecidas mientras pedaleaban. Solo en las últimas 2 semanas, Santiago contabiliza 3 accidentes fatales. Las ciclovías tampoco respetan y hay mucho tráfico en las ciclovías, que en las mañanas exista una vía exclusiva de los autos que se la den a las bicicletas, porque en la ciclovía yo tampoco puedo avanzar. Somos muchos los ciclistas que hemos aumentado de un año para otro. Que los automovilistas nos respeten, no respetan el 1,50 m, no respetan tampoco los conductores de Transantiago, siendo que son profesionales de la conducción. Pedimos una ciclovía, una pista exclusiva para nosotros, por todas las avenidas que están en el país. En un año donde debido a la pandemia aumentó la circulación de bicicletas y motos de delivery, la ministra de Transportes reconoció que urge mejorar la convivencia en las calles. No necesitamos más evidencia. La velocidad es un arma mortal. Tenemos, por supuesto, que actuar también sobre mejor infraestructura, sobre vialidad dedicada para cada uno de los modos, y esa es una corrección que a mi juicio hay que hacer a la ley de convivencia de modos. Yo pido justicia no solo por ella, sino por todos, y que ya no haya más vidas que lamentar, porque son personas jóvenes que se esfuerzan para poder lograr sus anhelos. El cuerpo de Emily permanecerá en el servicio médico legal y será entregado a sus familiares este viernes. Sus compañeros de ruta realizaron una velatón en el lugar donde se produjo el accidente. Pidieron más ciclovías en la ciudad y, sobre todo, respeto al pedalear. «24 Horas» accedió en exclusiva al expediente del caso Pascal. La adolescente habría sido asesinada en 2011 en Puchuncaví y recién la semana pasada sus presuntos responsables fueron detenidos. Esto pese a que el archivo demuestra lo siguiente: uno de los imputados confesó parte de los hechos hace 3 años. También un testigo clave los inculpó. ¿Qué responde la Fiscalía? Mire. Estoy grabando. Me la secuestraron y me la mataron. Un saludo para todos los niños. Un saludo para todos los niños. Me la subieron a una camioneta y se la llevaron a la fuerza. Las diligencias existían en el 2017. Para mí son 3 culpables, no solo 2, que él, teniendo las pruebas en manos, él las dejó que durmieran. Uno se cambió. Ahí hay uno más grande, pero hay pequeños. Accedimos a archivos desconocidos, inéditos. Conocimos en profundidad la corta vida de Pascal, su caso, su historia, cuando pasó casi una década de su desaparición. ¿Qué se siente haber ganado a una deportista ex retirada y lo más bacán? ¿Qué pasó? ¿Por qué la justicia tardó tanto? Se preguntan sus cercanos. ¿Por qué recién la semana pasada aparecieron 2 involucrados? 2 hombres que desde 2011 estuvieron en libertad, siendo que uno de ellos declaró parte de lo ocurrido ante la PDI en 2017 y su testimonio fue remitido en este documento a Fiscalía. Pascal Alvarado egresaba de 4º medio en 2011. Quería ser parvularia. Era una adolescente tímida, dice su madre. Los últimos días que se le vio con vida los disfrutaba en compañía de sus amigas. Una niña tierna, amorosa, de su casa, piel, mucha piel. Puchuncaví, región de Valparaíso. Según la investigación, Pascal Alvarado fue abordada justo en esta esquina por 2 desconocidos. En este lugar, los imputados comienzan a piropearla
Detienen la camioneta, se baja Soto para proceder a subirla obligada al vehículo y dirigirse con paradero desconocido. Nunca más se supo de ella. Nunca más se supo efectivamente de ella hasta el día de hoy. Eso fue el 8 de noviembre de 2011, hace 9 años exactos. Fue interceptada cuando salía de una oficina de contabilidad donde realizaba una práctica. A las 6:08 me llega un porfa, llámame, quiere hablarte. Y le digo, sí, hija, dime. Y lo único que escuché es un golpe fuerte y un ay de dolor. Han sido días de suma angustia y desesperación para esta madre. 6 días ya se cumplen. Estos son archivos de la época. Su madre, Janet, ya sabía que algo extraño ocurría. Mi hija, algo le está pasándole y yo lo siento como mamá, lo siento aquí en el corazón. Janet no estaba equivocada. El tiempo le dio la razón. Recién la semana pasada detuvieron a estos 2 hombres, Mario Ulloa Saavedra y Miguel Soto Cruces, alias El Chihualdo. Este último confesó ante la PDI parte de lo ocurrido en agosto de 2017, pero no fue formalizado. Accedimos en exclusiva a ese testimonio. La joven se acercó al vehículo. En ese instante los dos la subimos a la fuerza rápidamente a los asientos traseros, poniendo los seguros, para posteriormente seguir nuestro camino hasta Cabildo. La declaración fue remitida a Fiscalía, recibida en manos del fiscal adjunto de Quintero de ese tiempo, Mauricio Duner Torres. Tal como lo señala esta instrucción, el persecutor decidió dejar a Miguel Soto, El Chihualdo, solo en calidad de apercibido. Para el abogado de la familia de Pascal, existían antecedentes claros y elocuentes para dejar en prisión, mucho antes, a los involucrados. En enero del año 2019, de mano del fiscal Tiner, nuevamente archiva provisionalmente la carpeta, por lo tanto, respuesta de qué ocurrió, aquí el trabajo de la policía lo hicieron, la familia estuvo presente, solicitaron el desarchivo en reiteradas oportunidades, por lo tanto, ¿qué ocurrió? Es una respuesta que nos tiene que dar el persecutor. ¿No se hizo la pega? En buen chileno, podría ser una de las hipótesis. Pero la declaración de Chihualdo no es todo. En el expediente aparece el testimonio de un testigo protegido, quien compartió un asado con el actual imputado. Le confesó en detalle lo que hizo junto a Ulloa con la joven Pascal. Sí, Fiscalía también tuvo acceso a esa aseveración y hace 3 años. Una vez sobre el automóvil, el Chihualdo afirmó y el Ulloa procedió a abusar sexualmente de ella. La joven, al poner resistencia, recibió un golpe de puño en su rostro de parte de Ulloa, el cual le habría quitado la vida. En eso, el Ulloa mandó al Chihualdo a buscar un lugar estratégico donde arrojar el cuerpo. Ahí creo que estos gallos la abordan y la suben a la fuerza. Y si tú te das cuenta, es una diferencia de peso en contextura enorme, porque son 2 hombres que yo creo que pesan más de 80 kilos y mi hermana pesaba 58 kilos. Era muy flaquita, era muy bajita. Esta es la camioneta de Ulloa, es la misma en la que se trasladaba ese día junto a Soto. Fue periciada, ambos trabajaban en el mundo de la construcción. Ese 8 de noviembre de 2011 habrían enterrado prolijamente el cuerpo de Pascal en un terreno baldío, pero de Cabildo. Ellos durante 9 años no tuvieron ningún remordimiento de conciencia. Ahora, claro, Soto dice que está acongojado, que está triste. Chuta, pero estuvo 9 años en el cual él no pudo hablar. Como consta en el expediente, antes de interceptar al adolescente, los actuales imputados venían de una tarde de desenfreno, alcohol y drogas, todo en comunas rurales de la región de Valparaíso. Finalmente llegaron a Puchuncaví, donde se cruzaron con una menor inocente. A estas alturas y envueltos en un interminable dolor, la familia apunta al tribunal por todo el tiempo perdido, dicen. Teniendo las pruebas en manos, pruebas contundentes, que era el mismo trabajo que hizo hoy en día don Luis, pero él las tuvo en su tiempo, que se podía haberse resuelto en el 2017, él las dejó que durmieran. La semana pasada hubo disturbios y destrozos en el recinto por la tardía reacción. Durante gran parte del tiempo estuvo a cargo del caso el fiscal Mauricio Duner. Cuando hubo cambio de persecutor, se tomó detenidos a los eventuales responsables. Nos comunicamos con Fiscalía, mostramos las pruebas y declaraciones de la carpeta investigativa. Ante la pregunta de por qué Ulloa y Soto no fueron capturados antes, esta fue la respuesta. Si bien es cierto, se cuenta con esta declaración de Miguel Soto, debemos precisar que en ella él no hace referencia o no puede precisar que la menor que habrían abordado junto a Mario Ulloa era Pascal Alvarado. Teniendo en consideración ello, y que no basta con la sola confesión del imputado para obtener una sentencia condenatoria,
según lo dispone el artículo 340 de nuestro Código Procesal Penal, se dispusieron nuevas diligencias. Es por ello que Miguel Soto es sometido a un reconocimiento fotográfico. El cuerpo de Pascal sigue inubicable. En los próximos días, la brigada de homicidios comenzaría con la búsqueda. Hoy no queremos ir, hijas de mí. Vamos a cambiar de tema. Presta atención a las siguientes imágenes. Así fue el multitudinario recibimiento que tuvo el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, a su regreso a Chimoré, lugar donde partió hace un año al exilio. Sus adelantes repletaron el aeropuerto de la ciudad, la misma en la cual inició su carrera política, que lo catapultó a la presidencia de su país. Ahí anunció que va a retomar la actividad pública. Mire. Esta fue la emoción que generó el expresidente boliviano en su llegada al mismo lugar que lo vio irse exiliado hace exactamente un año y al que prometió volver. Se trata de Chimoré, donde una multitud se reunió para aplaudir el regreso a su tierra. Como decía alguien, obligado a abandonar por muchas razones. Y dijimos en este aeropuerto, volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Con su llegada a esta localidad culminó los 3 días de viaje tras regresar a Bolivia. Su retorno comenzó por tierra este lunes desde Argentina, donde vivió asilado por 11 meses bajo el alero del presidente Alberto Fernández. El motivo es garantizarnos que nuestro querido compañero y hermano Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido y nunca debió haber sido maltratado como lo fue. Con una caravana de más de 800 vehículos cruzó el puente que une la ciudad trasandina de La Quiaca con la localidad boliviana de Villazón. En su recorrido hasta Chimoré realizó distintas paradas en varios puntos, como Uyuni, que alberga el famoso salar, Orinca, su ciudad natal, Oruro, Río Mulatos y una decena de bastiones cocaleros, donde se reunió con sus simpatizantes. Estamos ya hace 2-3 horas aquí esperando a nuestro ex señor presidente Evo Morales, AIMA, y como nosotros siempre los campesinos estamos apoyando. Pese a la estrecha relación que dice mantener con su exministro de Economía y actual presidente, Luis Arce, el gobierno boliviano no le prestó representación especial ni lo escoltó en ningún momento. Sin embargo, Morales se incluyó a la hora de resaltar la tarea de este nuevo gobierno de su partido Movimiento al Socialismo. Después de ganar, ahora tenemos la responsabilidad de devolver la dignidad de la soberanía al pueblo boliviano. Y con el hermano Lucho y David vamos a garantizar la dignidad, la soberanía, la independencia para el pueblo boliviano. Aunque la justicia boliviana anuló la orden de detención en su contra por terrorismo y sedición, lo que le permitió regresar a Bolivia, Evo Morales continúa bajo investigación por supuestamente coordinar el bloqueo de alimentos tras las elecciones de 2019 y otros delitos como fraude electoral, estupro y trata de personas. Pese a estas causas pendientes, el exmandatario adelantó que reiniciará su actividad sindical que hace 14 años lo catapultó a la presidencia. Y en nuestro país, la organización Felices y Forrados se encuentra en la polémica. Todo esto luego de que un ingeniero comercial asegurara que no informan las verdaderas rentabilidades. Un hecho que llevó al CERNAC a pedir mayores antecedentes, mientras los expertos señalan que los masivos cambios de fondos comienzan ya a dañar el mercado. Movimientos que prometen mejorar la rentabilidad de los fondos y reducir las pérdidas. Así lo señala la organización Felices y Forrados, que hoy está en el centro de la polémica, tras el seguimiento de un ingeniero comercial que asegura que no tienen las mismas ganancias que informan. Decidí evaluar lo que se decía versus lo que contrastaban los números y efectivamente me dieron diferencias relevantes y quise comunicarlas porque el prejuicio puede ser muy grande. Y es que según Salvador Palma, la rentabilidad de 14,09 que informa Felices y Forrados en 11 meses no son reales y solo sería de 1,99%. Uno efectivamente, en caso de oportunidades con mucho estudio,
podría eventualmente tener mejor rendimiento que el mercado en la búsqueda de una acción en particular. Es distinto cuando tú sigues un mercado como un todo. A mi juicio es imposible y por eso lo quise hacer saber y lo contrasté con los números y me dan números distintos. Un análisis que terminó con acusaciones de publicidad engañosa contra Felices y Forrados y que llevó al Servicio Nacional del Consumidor a solicitar antecedentes. Estamos hablando de una denuncia muy grave respecto a la publicidad que no tiene comprobabilidad, lo cual está sancionado en nuestra legislación, y no descartamos que producto de esta investigación se pueda iniciar otro tipo de acciones, no solamente sancionatorias, pero esto está partiendo, así que vamos a ir avisando el avance que tengamos en la medida que vayamos recibiendo mayores antecedentes. Consultamos a Gino Lorenzini, su fundador, quien no quiso dar declaraciones. Solo a través de redes sociales, la organización ha señalado que se trataría de una campaña de desinformación. Un hecho que han seguido de cerca los asesores previsionales, que se desmarcan de Felices y Forrados. Aseguran que ellos no cumplen el rol de asesores y solo se dedican al movimiento de fondos. Además, recalcan que las cifras de la organización y de Salvador Palma no necesariamente son las rentabilidades reales, ya que toman en consideración el primer y último día del plazo que hay para cambiar de fondo. El resultado que puede tener cualquier afiliado que le hace caso a esa asesoría, entre comillas, que ellos hacen, puede variar entre cualquiera de las dos cifras. Por eso es que ellos no son asesores previsionales, porque su recomendación es general. Movimientos de fondos que se hacen cada vez más constantes. Tan solo en septiembre se realizaron 826.000 traspasos, masivos cambios que preocupan al Banco Central, que advierte daños en el mercado. Desgraciadamente, con este aumento de las recomendaciones de cambios de fondo, esa capacidad para amortiguar ha ido desapareciendo, se ha ido transformando en episodios en los cuales se contribuye a una menor estabilidad en los mercados financieros. Es por esto que los expertos aseguran que se debe regular lo antes posible este tipo de acciones. Efectivamente, yo creo que aquí hay un problema de regulación. Se pensó que podía ocurrir una situación de este tipo, de que hubiera recomendaciones de especular con los fondos de pensiones. Pero está generándose este problema que al final perjudica a todos los afiliados y por lo tanto termina generando menores pensiones. El proyecto, que busca establecer nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes del mercado, lleva 5 años en el Congreso, con movimientos de fondos en la polémica que se enmarcan en medio de un posible segundo retiro y discusión previsional. Como un temblor grado 7, así calificó el gobierno la tensión al interior del oficialismo tras la aprobación del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta el Congreso para bajar la tensión y tratar de superar este conflicto. Marian Basso tiene más detalles. Fotografía impensada hace 2 días, porque las últimas 48 horas de Chile Vamos habían estado marcadas por serias diferencias. Miembros de partidos oficialistas que criticaron con todo al gobierno. RN y la UDI apuntaron directamente a algunos ministros como responsables de la derrota del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. No voy a hacer declaraciones, no, gracias. Para muchos, un terremoto en el sector cuya intensidad matizó el gobierno. No, si no ha habido quiebre, ha habido un poquito de temblores, grado 7, digamos. Movimiento que buscó apaciguar el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. El jefe de gabinete no citó a los partidos a la moneda como es tradicional para destrabar el conflicto, sino que asistió directamente al Congreso. Ahí lo esperaban representantes de las bancadas oficialistas con peticiones en mano para restablecer las confianzas en la coalición. Lo que nosotros queremos es poder influir en las decisiones que está tomando el gobierno para que nunca más llegue al Congreso un proyecto que no venga, en el fondo, con una estrategia definida, clara, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. En la reunión también estuvieron presentes los ministros de las Express, Cristian Monkever, y de Hacienda, Ignacio Briones, ambos criticados duramente en las últimas horas por no alinear al sector. El primero por cómo encabezó las negociaciones del retiro del 10%, el segundo por su supuesta ausencia. Fue una crítica contra el fantasma que tenemos de ministro de Hacienda. ¿El fantasma no va a salir?
Es indudable que hay una fricción, eso no se puede esconder, pero estamos todos trabajando para dialogar, para reponer la unidad, que es lo necesario. Poco más de una hora duró la reunión liderada por el ministro del Interior, tras la cual, en un punto de prensa junto a los 3 partidos de Chile Vamos, anunció un cambio en la forma de relacionarse con la coalición para defender la agenda del gobierno. Va a haber una comunicación distinta. Le he presentado un plan de trabajo también en donde ellos van a poder tener una relación no solamente con el ministro del Interior, por supuesto ya la tienen con otros ministros. Acá es muy importante la relación, por ejemplo, con el ministro Monkever, con el ministro Briones. Cita que logró calmar los ánimos y bajar el tono de las críticas de Chile Vamos en contra del Ejecutivo por el mal manejo, según dijeron, de la agenda legislativa. Eso ya pasó, nosotros hoy día tenemos que mirar adelante, tenemos que fortalecer a la coalición y él es el jefe político del gobierno y que en su labor también tiene que hacer cumplir con esa función. Nivel cero de tensión, yo creo que hoy día ya no hay tensión, quedamos en ser cómplices en todo lo que se realice en el gobierno, no tanto esa pelea que se ve Chile Vamos allá y el gobierno por un lado, y quedamos en seguir trabajando unidos. Pero los obstáculos para el Ejecutivo no terminan ahí. La próxima semana debería votarse en el Senado el segundo retiro del 10% que, de aprobarse, significaría una nueva derrota para el gobierno. Y las proyecciones no son auspiciosas luego que senadores oficialistas ya anunciaran su apoyo a la iniciativa. ¿Qué hará el gobierno para frenar el avance del proyecto? En el Senado hay disposición a conversarlo, particularmente el ministro de Hacienda está ya llevando conversaciones para poder encauzar bien ese debate. Buscar un acuerdo previsional, porque acá no solo hay que pensar en lo inmediato, hay que pensar qué pasa mañana, qué pasa pasado mañana y sobre todo qué pasa con nuestros adultos mayores y sus pensiones. Independiente de lo que ocurra en el Senado, el gobierno aún evalúa enviar el proyecto al TC. ¿El camino del Tribunal Constitucional está descartado o sigue siendo una alternativa viable? No hay nada descartado por ahora. Tensión oficialista que obligó la presencia del propio ministro del Interior en el Congreso. La incógnita es si esa relación de aparente calma anunciada en esta jornada se mantendrá la próxima semana, cuando la iniciativa se vote en el Senado y el gobierno deba decidir si recurre o no al Tribunal Constitucional. La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la condena de 13 exmilitares por crímenes cometidos en los primeros días de la dictadura en nuestro país. Las condenas fluctúan entre los 5 y los 15 años de cárcel por el asesinato de 38 campesinos ocurridos en Paine. Flavia Cordela tiene la nota. Este es el Callejón de las Viudas. Un callejón de mujeres solas, mascullando la desesperanza y luchando por la subsistencia. Inclaudicables en la búsqueda de sus familiares, a pesar de uno y otro fracaso. 47 años han pasado desde que esas mujeres comenzaron su búsqueda en la comuna de Paine. Hace casi 5 décadas, en este lugar, 38 campesinos fueron asesinados. ¿Todavía tiene fuerzas para seguir luchando por esta verdad, por esta justicia? Y tendría, hasta que ya no pueda hablar más, yo tendría que hablar con mis hijos. Porque si usted tiene hijos, sabrá muy bien apreciar la importancia que tiene un hijo para uno. Y los míos son 4, no es 1. Uno de los casos emblemáticos en materia de derechos humanos, ocurrido a solo días del golpe de Estado, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre de 1973. Justicia que tardó, pero para algunos llegó. Este martes, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la condena de 13 exmiembros del Ejército por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de los campesinos de Paine ocurrido en la dictadura de Pinochet. Es bien inconcebible la tardanza con que las víctimas y sus familiares pudieron acceder a algún grado parcial de justicia. Paine es una localidad en la cual la represión en relación a los habitantes fue de las más cruentas en el país. Hay más víctimas también que se proyectan que son del orden de 70. Yo me levantaba y salía a andar días enteros a buscarlo y nunca lo encontré en ninguna parte. Incluso anduve en unos cerros por allá, en unas cuestas que se llama la cuesta del Quillay. Ahí anduvimos, habían pero montones, rumbas de muertos, pero montones, y sacamos nosotros, escarbamos con las manos, yo escarbaba. Si yo supiera verdaderamente la persona que mató a mi hijo, yo le hago pagar con la vida de él.
De esas declaraciones han pasado 30 años. En 1990, Informe Especial entrevistó a las sobrevivientes del llamado Callejón de las Viudas de Paine. Las condenas para los culpables de los homicidios calificados ejecutados en la Cuesta Chava y la Quebrada Los Quillayes fueron entre 5 y 15 años de cárcel. La pena más gravosa fue para los exoficiales Jorge Romero y Osvaldo Magaña, sindicados, entre otros, como autores de los crímenes. Nuevamente ninguna cadena perpetua, nuevamente ningún civil involucrado y una justicia tan tardía que termina siendo injusticia. La impunidad es una realidad. Vamos a seguir luchando para que los tribunales investiguen, pero lo que hacen no es aceptable. Paine es de las comunas que más sufrió con los agentes de la dictadura y la ejecución de los 38 campesinos motivó una de las investigaciones más largas en materia de derechos humanos. Esa sentencia es atentatoria contra el debido proceso. Me parece que se llevó a cabo en un procedimiento antiguo, discriminatorio, que no se aplica al resto de la población civil. Aquí lo que se buscó no es hacer justicia. Lamentablemente no se buscó encontrar la verdad de quienes participaron en esos hechos, sino que lisa y llanamente se buscó condenar a uniformados, sean inocentes o culpables. El proceso no termina aquí. En la Corte Suprema continuará. Hasta que este termine, los 13 exmilitares seguirán en libertad provisional hasta que se resuelva uno de los casos más crudos ocurridos durante los primeros días de la dictadura. De Agua Blanca, que es una de las zonas más peligrosas de Cali en Colombia, es Diego Ruiz Restrepo, el hombre acusado de asesinatos en serie en el barrio Meix. Dicen que su familia es cristiana, igual que él, al menos hasta que se vino a Chile el año 2013. Mañana será su formalización y la Fiscalía le va a imputar los delitos de homicidio calificado, por lo cual podría arriesgar cadena perpetua. Aún es una incógnita la motivación que el ciudadano colombiano Diego Ruiz Restrepo, de 30 años, habría tenido para supuestamente asesinar a 5 personas en situación de calle y otros 2 hombres que caminaban o esperaban locomoción colectiva. La conducta criminal que hemos podido apreciar obedece a un accionar violento de este sujeto que abordaba a las víctimas cuando se encontraban solas o con poca cantidad de gente durante la noche, y al momento de abordarlas se acercaba a ella y las atacaba con armas blancas, con alevosía. Si el delito de homicidio consumado se cometió además bajo ciertas circunstancias previstas en el Código Penal, como la alevosía, el ensañamiento o la premeditación conocida, lo que se conoce como homicidio calificado, la pena legal es de 15 años y 1 día a perpetuo simple. La brutalidad con la que habría asesinado supuestamente a sus víctimas lo podría llevar a tener una condena de cadena perpetua. ¿Se puede configurar homicidio simple en estos casos? En mi opinión no, porque se da precisamente la figura del homicidio calificado, y que se entiende que es homicidio calificado porque precisamente concurre una o más de estas circunstancias agravantes, y son las que sin duda aumentan la pena. Acto deleznable que ha causado conmoción incluso en su país de origen, Colombia. Así han informado su detención. Y nos vamos a Chile porque allí un colombiano fue detenido y acusado presuntamente de asesinar a 8 personas. Fue capturado en su casa, donde encontraron elementos que lo vinculan a los hechos. Además informan que a sus 22 años estudió en la institución educativa Carlos Horn Trujillo, en el distrito de Agua Blanca, oriente de Cali. Que su familia en esa ciudad es de fe cristiana y que Diego Ruiz, al menos antes de abandonar Colombia el 22 de abril de 2013, también profesaba esa religión. En Colombia no tiene antecedentes policiales, solo en Chile por robo con sorpresa y amenazas. ¿Qué lo motivó a cometer presuntamente estos homicidios? La respuesta podría conocerse este viernes, cuando se realice la formalización de cargos a las 9 de la mañana. El sistema previsional está a punto de colapsar. El gobierno no entrega propuestas. Son algunas de las posturas que se enfrentan en torno a este debate. Una discusión que estaba detenida en el Senado desde enero y que ahora vuelve a tomar protagonismo de la mano del eventual segundo retiro del 10%.
286 días, casi 9 meses exactos. Ese es el tiempo que la reforma al sistema de pensiones se lleva en el Senado, prácticamente sin avances. El futuro de nuestro sistema de pensiones corre un serio riesgo de colapsar. Dicen los diputados oficialistas, el gobierno insiste en lo perjudicial del segundo retiro para la reforma. La disminución de fondos atenta contra la posibilidad de mejorar las pensiones. Y en la oposición apuntan al gobierno por no avanzar en la tramitación del proyecto. El gobierno no ha presentado ni una propuesta alternativa. Todos coinciden en la urgencia de cambiar el sistema, pero las posturas aún no se encuentran. Un debate aletargado que ahora se reactivó de la mano del eventual nuevo retiro del 10%. En la UDI quieren vincular ambas discusiones en el Senado. Tenemos que fusionarlo rápidamente dentro de una reforma de pensiones y en eso tenemos que todos ser capaces de ceder y cortarnos con esta tiranía obstruccionista de la izquierda. La oposición busca destinar íntegramente la cotización adicional a solidaridad, es decir, a un fondo para fortalecer las actuales y futuras pensiones. En el oficialismo apuntan hasta ahora a dividirlo en partes iguales para cuentas individuales, solidaridad y seguros. Ahí está la propuesta de la oposición, que permite hacerse cargo en forma seria, sostenible, con solidaridad del aumento de pensiones y sobre todo para los actuales jubilados. Hasta el día de hoy, el gobierno no ha presentado ni una propuesta alternativa. El Ejecutivo trabaja hace meses una propuesta con su propio sector, pero hasta ahora ha sido imposible. Conversaciones que se complicaron aún más con el apoyo de los parlamentarios de Chile Vamos al segundo retiro de los fondos de las AFP. Ojalá podamos sacar un buen acuerdo en esa materia. ¿Pero se puede seguir tramitando esa reforma? Nosotros vamos a seguir tramitando esa reforma porque es una prioridad nacional, pero hay que ver que estos retiros no son neutros. Estos retiros van a tener un costo en pensiones, lo vamos a ver más adelante. Un debate donde la academia también ha jugado un rol central. Algunos creen que es posible avanzar y dejar atrás la lógica de la capitalización individual. ¿Por qué no puede haber en el sistema contributivo chileno una manera de seguridad social mixta en que los aportes del trabajador y del empleador vayan a cuentas en que intervengan privados y el Estado? Otros creen que se debe mantener el pilar de ahorro individual. Mantener este sistema que introduce responsabilidad fiscal, porque justamente irse al otro extremo de destruir este sistema de capitalización y reemplazarlo por otro que sea bajo una lógica de reparto sería inviable. Inviable como es para el gobierno que conviva una reforma y un nuevo retiro. Es una decisión. ¿Quiero yo mejorar el bienestar hoy día y poner en riesgo las futuras pensiones? Es una decisión, pero uno tiene que ser claro y no engañar a la ciudadanía. La reforma al sistema previsional chileno continúa detenida a la espera de acuerdos, un debate que podría reactivarse con fuerza la próxima semana en el Senado y en paralelo al segundo retiro del 10%. Como toda la semana nos ponemos al día con lo que se sabe sobre el COVID-19 y otros aspectos de la ciencia. Pascal Fuente con nosotros. Pascal, ¿cómo estás? Hoy día leíamos mucha información a propósito de la cantidad de vacunas que están avanzando, muchas de ellas en fase 3, más de una decena, ¿no? Claro, y además hubo varias buenas noticias esta semana respecto a la vacuna Pfizer y también a otras vacunas que van avanzando. Pero quiero informarles que pese a que hay varias candidatas que han ido en esta carrera, que una lo consiga primero no significa que las otras no se usarán si demuestran su efectividad. Recordemos que lo que usualmente es un trabajo de años al enfrentar esta pandemia se acortó considerablemente. ¿Cuál es el panorama más específico, más acotado? Nos vamos a revisar las 11 menos el mayor número de vacunas que se están probando en etapa clínica, pero sí vamos a revisar aquí en el centro de nuestra pantalla porque la vacuna de Oxford, por ejemplo, usa de plataforma el vector viral, lo mismo que la vacuna Janssen, ambas con ensayos clínicos en Chile. En el caso de la vacuna Moderna y de Pfizer, que vemos luego que son de Estados Unidos, de farmacéuticas que provienen desde allá, ellas usan la plataforma ARN.
¿Qué significa eso? Ya vamos a eso. Perfecto. Momento. Ninguna se prueba en nuestro país, pero sí sabemos que Pfizer tiene un acuerdo comercial para entregarnos 10 millones de dosis. En el caso de la China, Sinovac, que es la última que vemos en nuestro planar, se trata de una vacuna que usa la plataforma de virus inactivado. Moderna y Pfizer, al ser ARN, necesitan mantenerse a una temperatura extremadamente baja. ¿De qué rango estamos hablando? ¿Qué tan baja? Entre menos 20 grados Celsius y menos 70. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan desafiante que se ocupen estos rangos de temperatura para las vacunas de Pfizer o de Moderna? Le preguntamos al doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, y esta fue la razón que nos dio. Las vacunas a base de ARN o RNA tienen la particularidad de que deben ser almacenadas y transportadas a muy baja temperatura, ya que temperaturas ambientales tienden a degradar este tipo de biomoléculas y por tanto comprometen la integridad de este tipo de vacuna. Requieren de temperaturas frías para ser preservadas, que pueden variar entre los menos 70 grados para vacunas a base de ARN hasta 8 grados para vacunas como aquellas basadas en virus inactivado. Esto plantea desafíos importantes para regiones mundiales que no tienen capacidad de refrigeración y que de hecho tienen temperaturas ambientales elevadas, hasta 40 grados centígrados. Por tanto, una vacuna contra COVID-19 que sea estable a temperatura ambiente sería altamente deseable para poder abastecer estas regiones mundiales. Bueno, ahí hay un primer problema que es logístico, que lo dice el propio especialista, ¿no? Por ejemplo, cómo trasladar una vacuna que requiere refrigeración a 70 grados bajo cero, por ejemplo, al norte de nuestro país. Zonas muy calientes, muy áridas, con poca lluvia, con temperaturas que están normalmente sobre los 30 grados en verano. No es solo el almacenamiento, sino también el transporte, la cadena de frío, hay que mantenerla en todo momento. Pero ahora, ¿me puedes repetir la pregunta? Bueno, es que nosotros, vacuna ARN, vacuna con ¿qué significan estas siglas? ¿En qué consiste y qué diferencias tienen con las otras que son de 2 dosis, que tiene virus inactivado? No, pero mira, la plataforma ARN significa que no tocan nuestro material genético, pero simplemente inyectan instrucciones para que nuestras células produzcan trocitos del SARS-CoV-2 que no nos hacen enfermar, pero que ponen en alerta nuestro sistema inmune, que aquí vamos a reflejar con una serie de soldados que van a atacar. Entonces, se monta una respuesta antiviral del organismo. Mira, el doctor Ugarte nos decía la otra vez que, de alguna manera, este sistema, el ARN, como que impulsa, le da un empujón a tu sistema para que empiece a responder sin tú enfermar. En base a estas instrucciones. Vamos a pasar ahora al otro tipo de plataforma, que es el vector viral. El vector viral va al interior de otro virus. Por eso lo vamos a relacionar en este caso a el caballo de Troya. Perfecto. Una vez que entra o se inocula la vacuna, se suministra la vacuna, se trata de adenovirus que afectan usualmente a humanos o a chimpancés que han sido modificados genéticamente para que no se replique y a la vez codifique elementos del nuevo coronavirus. Estas vacunas, al ser inoculadas en individuos, hacen que las células que reciben la vacuna produzcan la proteína del SARS-CoV-2, la cual puede ser reconocida por parte de nuestro sistema inmune, que acá también reflejamos con estos soldados, y genera una respuesta que puede protegernos. Perfecto. Y en el caso del virus inactivado, es una plataforma elegida, por ejemplo, por China, en la vacuna Sinovac, también Sinopharm, que esa no se está probando en Chile, y que implica que se apaga de alguna manera el mismo virus para el cual se quiere generar inmunidad, no puede replicarse, lo apagan, pero lo mantienen intacto en sus características para que el sistema inmune pueda reconocerlo, pero es un virus tratado para que no sea infeccioso. De las 3 tipos de vacunas, ¿cuáles son las que se van eventualmente a poner en nuestro país? Es que en nuestro país tenemos acuerdos comerciales con Sinovac, que es virus inactivado, tenemos acuerdo con Oxford, que es vector viral, y tenemos acuerdo con Pfizer también, que es ARN, por lo que tenemos acuerdo con 3 tipos de plataformas de vacunas. Y
quiero recordar que no porque Pfizer haya anunciado que va muy bien en su camino, próximamente van a entregar resultados de Moderna también, no significa que las otras vacunas no sirvan. O sea, también pueden ir desarrollándose siempre y cuando, y en la medida, de que demuestren su efectividad. Bueno, eso va a pasar en todo el mundo, ¿eh? La vacuna que llegue primero probablemente va a generar la mayor cantidad de noticias, va a ser la que primero se va a utilizar, pero no significa que los otros desarrollos vayan a quedar al margen de esto. Así es. Pero quiero volver a recalcar un tema que habíamos hablado hace un momento, que es sobre esta cadena de frío. Bueno, en India, un equipo de científicos trabaja en una vacuna caliente o termoestable que se puede almacenar a 100 grados Celsius durante 90 minutos, a 70 grados Celsius durante 16 horas y a 37 durante más de un mes. Ya obtuvieron buenos resultados en animales y están esperando los fondos para comenzar las pruebas de seguridad y de toxicidad en humanos. Pero esta plataforma de vacuna no es nada común. ¿Por qué? Escuche. Las vacunas que no requieren cadena de frío y que resisten altas temperaturas son relativamente raras. Actualmente existen solo unas pocas vacunas que tienen estas características, particularmente las vacunas contra meningitis, cólera y papilomavirus. Bueno, esa sería una posible solución para llegar a zonas más remotas, estas posibles vacunas, entre comillas, calientes. Los países desarrollados, Iván, se comprometieron también hoy a un acceso igualitario a la vacuna, un anuncio que se hizo en el Foro de Paz de París. Y se espera que uno de los acuerdos implique el apoyo de hasta $500 millones para el acelerador de vacunas lanzado por la OMS. Y así garantizar fondos para un acceso igualitario a todo el mundo. Escuchemos lo que dijo el presidente de Francia. On ne gagnera pas contre le virus en abandonnant une partie de l'humanité. Et sinon, ça renforcerait encore nos inégalités et ça bloquerait le développement de tous. Et donc, comment garantir que c'est un bien public mondial? Comment garantir la bonne production? Bueno, vamos a seguir hablando de COVID-19, pero vamos a pasar a otro tema, porque según la Universidad de Harvard hay un trabajo que implica el mayor peligro de contagio y, pese a lo que podríamos creer, no se trata de los trabajadores de la salud. Esta investigación determinó que 1 de cada 5 trabajadores de supermercados o negocios de abarrotes dio positivo por COVID-19 y la mayoría de manera asintomática. Trabajadores que se exponen diariamente a la interacción con otras personas, y los investigadores también explicaron que al atender clientes el riesgo sube 5 veces más que el de cualquier persona de contraer el virus. Además, el estudio advirtió que estos trabajadores sentían tensión a nivel mental, o sea, además estaban más deprimidos, expuestos, con algunos síntomas de ansiedad, etc. Escuchemos lo que nos dijeron al respecto. Es como una ruleta rusa, ¿no es cierto? Y tú vas uno, otro, en algún minuto alguno puede ser que esté contagiado, y si ese estuvo un rato más largo, compró una compra grande, le habló más directo, está un poco más expuesto. Obviamente todos tienen que estar con mascarilla, pero hay gente que no se la coloca bien, que la tiene abajo, y también es violento para la persona que está trabajando decirle todo el tiempo: mire señor, usted tiene mal puesta la mascarilla. Las variables son espacio cerrado versus espacio abierto mejor ventilado, cantidad de tiempo en que estás expuesto, cantidad de personas por metro cuadrado, distancia. Bueno, y vamos a seguir con COVID-19 y con estudios de Harvard, porque un grupo de científicos sacó algunas conclusiones después de examinar sangre extraída de 190 personas, pero ojo, porque fue antes de que surgiera la pandemia. Descubrieron que muchos niños portaban un anticuerpo en particular que puede evitar que los coronavirus, incluido el nuevo coronavirus, ingresen a las células y se reproduzcan. También se encontró esto en adultos, pero en mucho menor porcentaje. ¿Cuál es la razón? Se explicaría porque nosotros, los adultos, contraemos mucho menos resfrío, 1 o 2 veces. Claro, los niños se resfrían mucho más. Muchísimo más, una decena de veces al año. Entonces, como resultado, muchos desarrollan una inundación de anticuerpos para que poder tener presente esta respuesta antiviral. Aunque no sea el mismo virus, el hecho de enfermarse más, de resfriarse más, le daría un cierto tipo de inmunidad.
Sí, porque de alguna manera ellos van desarrollando estas respuestas virales, pero también son ciertas trazas del virus, incluido el nuevo coronavirus. Y esto hace que puedan disminuir los síntomas del resfriado o incluso dejar a los niños con cuadros asintomáticos, pero aún infecciosos, que es lo que hemos repetido muchas veces. Pueden ser vectores, claro. Exacto. Es por eso que se piensa en esta posible inmunidad preexistente en los niños. Detalles con el doctor Michel Serri. Si tienen menos receptores en sus vías respiratorias, es menos riesgosa la infección y si esta ocurre sería menos grave. La otra explicación es que la población infantil está mucho más expuesta a infecciones por otros tipos de coronavirus, los cuales generan infecciones respiratorias altas bastante frecuentes y esto generaría mayor producción de anticuerpos que estaría por reacción cruzada generando una respuesta contra el COVID-19. Bueno, y para despedirnos, Iván, quiero invitarlos a todos a participar del Festival de la Ciencia que ya se está realizando en nuestro país, por supuesto, en formato completamente digital por la pandemia, con un montón de actividades que son gratuitas y va a estar hasta este domingo 15 de noviembre. Toda la información en el sitio festivaldelaciencia.cl. Están todos invitados. Para compartir con los niños, sobre todo para sí. Hay obras de teatro, entre otras, muchas actividades para que participe toda la familia. Pascal, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Nos vemos. Chao, Iván. Vamos ahora con otras informaciones. ¿Se acuerda usted del violento hombre desnudo de la Florida? Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes. Hace 2 semanas le mostramos las imágenes de este joven haitiano que terminó detenido tras daños en autos y buses. Esta vez, 24 horas tuvo acceso a otra secuencia donde se suman nuevas víctimas y donde se logra apreciar tal nivel de descontrol del hombre que incluso golpea reiteradamente un auto con su cabeza. Mire. Mira, a plena luz del día. Pensamos que había sido un choque. Hace 2 semanas conocimos un video tan insólito como violento, el día de furia de un haitiano completamente desnudo que fue detenido tras dañar buses y autos en la Florida, donde por supuesto se generó un caos. No habría habido ninguna provocación por parte de las víctimas. Que se sabe que tendría 24 años, inestabilidad emocional y una desilusión amorosa. Lo hizo estallar, dijo esa vez. Lo que no sabemos es por qué estaba desnudo y sobre todo que existía otro video. Las imágenes son más impactantes de las que ya conocíamos, un nuevo registro que nos muestra cómo el hombre golpea a una persona en motocicleta, rompe el vidrio de un automóvil con la cabeza e incluso casi es atropellado por un bus y una camioneta. Caos en el corazón de la Florida. Una secuencia que comienza en este paradero de la avenida Walker Martínez y donde se puede apreciar en 3 minutos con 35 segundos no solo la fuerza, sino lo fuera que estaba de sí el joven haitiano. Oye, bájate. Se sube a un bus detenido y salta desde la ventana superior el joven haitiano, luego se mueve hacia otro Transantiago, también detenido, al que le rompe un espejo lateral. Una escena violenta que según los choferes de ese recorrido es algo habitual. Sí, me han asaltado cuántas veces. ¿Y la han golpeado alguna vez? No, que no me he dejado. Pero igual uno tiene que humillarse. ¿A usted le ha pasado algo parecido? ¿Alguien que entre a golpear, a romper un Transantiago? Pero eso es pan de todos los días, pues. Todos los días tenéis problemas. Yo delante con una camioneta se bajaron con fierro, querían pegarme. Ellos no fueron testigos, sí lo fue esta pareja dueña de un taller de bicicletas. Desde este lugar relatan paso a paso una secuencia casi inverosímil. Nos percatamos que un señor venía corriendo por la mitad de la calle, atacando a los vehículos, a personas. De hecho, un señor con un palo le pegó en la espalda como 3-4 veces y nada, absolutamente nada. Uno de los momentos más impactantes es cuando entre al menos 6 personas intentan detener al hombre, quien tras liberarse golpea con la mano un automóvil rojo y luego con la cabeza. Y con la cabeza, pero impresionante, con la frente le atacaba los vidrios al costado de los autos.
como el hombre increíble, así, le hacía así, con la cabeza pegaba, así, sí. Al final, este joven termina detenido en medio de la calle y, claro, completamente desnudo. Y de ahí estuvieron harto rato y vino la ambulancia, parece que lo inyectaron para que se tranquilizara. Se notaba que estaba distorsionado, realmente fuera de sí, por el hecho de tener tanta fuerza. Pero hay algo más en esta historia singular y violenta para la psicóloga Marcia Salinas. Se trata de un ejemplo más de los problemas de salud mental que se viven en nuestro país. El que esté sin ropa significa de que hay una alteración en el juicio de la realidad. Que muchas personas a veces están atravesando por periodos psicológicos, por algunas alteraciones a nivel psiquiátrico, que suelen ser complejas, que muchas veces no están cubiertas, no están siendo atendidas. A la experta también le llamó la atención la agresividad con que otras personas intentan detener al hombre descontrolado. Aquí hay que tener harto cuidado porque en el fondo no tenemos que estigmatizar a las personas, hay que brindarle atención. Y obviamente que la forma en que ellos intentan manejar la situación probablemente aumente la agresividad. Una tarde de furia que pudo terminar peor. Este nuevo video del joven haitiano solo confirma que entre lo singular y agresivo de su actuar se esconden problemas más profundos de esta persona, pero también de nuestra sociedad. Funcionarios de la salud comenzaron un paro nacional de 48 horas. Una de sus principales demandas es el escueto incremento en el presupuesto del sector para el año 2021. La autoridad sanitaria llamó al gremio a recapacitar. Josefa Bustos nos cuenta más. Marcharon desde Plaza Baquedano a La Moneda. Son funcionarios de la salud, otra vez movilizados. Y que el ministro cumpla acuerdos que él había planteado a los gremios. Este gobierno no entiende que Chile hoy día, más que nunca, requiere salud y recursos. Estamos en una pandemia, seguiremos el próximo año. Quieren corregir algo que ya va encaminado en el Congreso, el presupuesto per cápita de la salud primaria que ya fue despachado a la comisión mixta para su votación. Y es que por cada paciente inscrito en un consultorio, el Estado entrega un aporte. Este año el monto es de 7.211 pesos, pero el gobierno propone aumentar esa cifra para el próximo año. Eso sí, solo serían 162 pesos más, es decir, el aporte por persona en 2021 sería de 7.373 pesos. Un reajuste no solo bajo, desde el gremio insisten que es una cifra muy lejana a los 800 pesos en que aumentó ese valor en la última discusión presupuestaria, cuando todavía la salud primaria no cumplía un rol tan trascendental como el que le ha tocado enfrentar este 2020, una función esencial que seguirá fuertemente exigida también el próximo año. Que se debe aumentarle per cápita porque hoy día con los presupuestos que llegan al Ministerio de Salud y ahí a la red asistencial y los municipios no es suficiente. En un nuevo reporte COVID, el ministro aseguró que las demandas sí se están cumpliendo y llamó al gremio a recapacitar. Hay 150 millones de dólares dedicados a disminuir las listas de espera y justamente a prevenir cualquier rebrote. Además de eso, hay 200 millones de dólares dedicados exclusivamente a la compra de vacunas COVID-19. El presupuesto se aumenta en un 8,9%. No es verdad que no haya un aumento del presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Puede afectarle a la gente el paro o no? Sí, podrían afectarle. Sí, le va a afectar. Pero son cosas que se tienen que hacer porque ellos también tienen su derecho. Hemos venido, nos han atendido, no hemos tenido problemas. Hoy varios consultorios y centros de salud lucían así, lienzos y pancartas recordando la movilización que los impulsa. Menos aplausos y más recursos es una de las consignas. Pese al paro, según los directivos de los trabajadores de la salud, la atención para el público está asegurada a través de turnos éticos. Ningún tipo de atención relacionada con el COVID se ha dejado de lado, nunca, jamás. Una movilización que en principio se mantendrá hasta este viernes, pero que desde los gremios advierten podría extenderse de manera indefinida. Bueno, ¿cómo olvidarlo? Fíjese que hace exactamente un año el país vivió la jornada más violenta desde el comienzo del estallido social, con incendios, saqueos y graves incidentes. Dirigentes políticos reconocen que fue la noche en que la democracia estuvo bajo amenaza. Testigos y protagonistas de esas horas oscuras reconstruyen la tensa y dramática trama que terminó con el anuncio del proceso constituyente, como nos cuenta Rodrigo Cid.
Tras las marchas pacíficas hubo casi 400 enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza policial, además de 800 personas detenidas. Tambaleó la democracia, no hay duda de eso. Uno de los episodios más violentos ocurrió en Plaza Italia, donde una turba saqueó e incendió un apart-hotel y un popular restaurante del sector. La democracia se vio amenazada y eso facilitó los procesos de parte de todos los actores. El calendario marcaba que el 12 de noviembre sería un día de movilizaciones. Jornada de paro nacional convocado por el bloque sindical de la Mesa de Unidad Social. Y hemos convocado para el próximo martes 12 a una huelga general para ponernos a disposición de la lucha que ha comenzado el pueblo. Si el capitalismo quiere paz social, entonces tendrá que pagar por ella. Un llamado a paralizar la industria, el comercio, la construcción, el sistema portuario y el sector público. Todo para ir en apoyo de las demandas sociales que se levantaron a partir del 18 de octubre. Creo que ha sido uno de los hechos más positivos en los últimos 30 años, yo diría. Porque si bien es cierto lo que pasó el 18 de octubre fue una inmensa expresión de movimiento, de masas, de gente que sale a la calle a expresar su descontento, también es cierto de que lo que pasó el día 12 de noviembre, ¿no es cierto?, presionó aún más, ¿no?, para que el proceso se profundizara. Durante la tarde, las multitudinarias marchas pacíficas derivaron en graves incidentes, con incendios, saqueos, vandalismo y pillajes. Además, se reportaron ataques contra cuarteles militares y policiales. Los grupos violentos que son antisistema y varios otros que se sumaron tratando de darle un empujoncito al gobierno, no solo estaban detrás de votar al gobierno, también había un ánimo y lo dicen, los grupos antisistema más duros, echarlo abajo todo y quemarlo todo, lo dicen. Estuvimos aquí a pocas cuadras de este ministerio, por la Alameda, a punto de que un grupo de un par de miles de personas lograra pasar al Palacio de la Moneda y se incendiaban el palacio. Y tú comprenderás que hasta ahí nos llegaba el sistema, o sea, eso era una cuestión extraordinariamente potente. Hubo varios días en donde la democracia pudo tambalear, la república, no solo la democracia. Esa noche el presidente de la República regresó de urgencia a la Moneda. Ya se contabilizaban cerca de 300 eventos graves a lo largo de todo el país. Coincidíamos en que no podíamos continuar así. El tema era cómo se combatía esa violencia. Esa noche tuvimos un debate mientras había una expectativa gigantesca de qué decisión iba a tomar el presidente esa noche. Y la presencia del ministro de Defensa alimentaba los rumores en Palacio sobre un nuevo estado de excepción, con la consiguiente salida de la fuerza militar a la calle. Fue una jornada de muchísima violencia. Tuvimos múltiples saqueos, incendios, ataque con bombas Molotov. Fue una jornada realmente difícil. La democracia se vio muy amenazada durante ese día y por ello había algunos que pensaban con razones, con bastante fundamento, de que se generaban las condiciones para un nuevo estado de excepción constitucional. Yo recuerdo que alrededor de las 20, 30 horas de ese día recibí un llamado del ministro Blumel, quien me consulta con mucha claridad cuál es mi opinión respecto de qué pensaría la oposición si el presidente decretaba nuevamente estado de emergencia y salían los militares a la calle. Yo le dije, ustedes estarían renunciando a gobernar, se acabaría el diálogo y hasta aquí nomás llegaríamos. Fueron horas de máxima tensión en La Moneda. Por vía telefónica, el entonces timonel de RN, Mario Desbordes, habló con el presidente Sebastián Piñera. Conversación que giró en torno a la posibilidad de decretar un nuevo estado de emergencia. Cuando conversamos le dije, presidente, ojalá que no, ojalá haya un margen para el debate, para el diálogo, para poder buscar otros acuerdos. Pero si usted determina decretar estado de excepción, lo hago apoyar. Él tenía el apoyo de la coalición completa si lo hubiera hecho. El exministro del Interior, Gonzalo Blumel, le solicitó al presidente una última oportunidad para abrir el camino del diálogo con las fuerzas políticas y con un plazo máximo de 48 horas para sellar un acuerdo. Según testigos, Piñera pidió que ministros y asesores salieran de su oficina y lo dejaran solo. Siento un poco lo que se llama la soledad del poder, que solo con su conciencia en algún momento él toma las riendas del camino y decide solo. Nos pidió un espacio, nos retiramos,
después de haber manifestado cada uno lo que creía. Muy buenas noches. No hay duda que el presidente tuvo una decisión muy difícil en sus manos y optó por el camino, creo yo, correcto, que fue perseverar en la búsqueda de un acuerdo. Tenemos que hoy día unirnos en torno a 3 grandes, urgentes y necesarios acuerdos nacionales. Primero, un acuerdo por la paz y contra la violencia. Segundo, un acuerdo por la justicia. Y tercero, un acuerdo por una nueva constitución. Después del discurso del presidente, donde lo acompañó el ministro Blumel y yo, mucha gente no entendió lo que el presidente quería transmitir. Me acuerdo también porque recibí muchos mensajes diciéndome que por qué estábamos llamando a un diálogo, un acuerdo, cuando en realidad había que tomar la decisión de decretar el estado de excepción. Les contesté a todos que no les estábamos hablando a ellos, que les estábamos hablando a todo el país. El 14 de noviembre se cumplía el primer aniversario del homicidio de Camilo Catrillanca, jornada que ya se anticipaba como compleja. Por todo esto, conseguir un amplio acuerdo político era una carrera contra el tiempo. Había hartos en la coalición con disposición a conversar, a dialogar, a ceder. Y había otros que pensaban que esto era una cuestión orquestada, ¿no es cierto?, por grupos muy pequeños, que esto era algo que había que dejar que fluyera nomás. Y del otro lado había varios que estaban muy duros también, que vieron una opción de votar el gobierno, sacaba las cuentas. Había gente que sacaba la cuenta y te decía en el Congreso, es que mira, si Piñera cae el día tanto, asume Blumel, pero si cae el día tanto, asume el presidente del Senado. Entonces y sacaban esas cuentas. Y tú los mirás y dices, ¿de qué estáis hablando? El antiguo edificio del ex Congreso Nacional en Santiago sería el escenario de una jornada maratónica de negociaciones y donde participaron parlamentarios y dirigentes políticos desde la UDI al Frente Amplio, con excepción del Partido Comunista. La clase política se puso de rodillas frente a la gente en un acto de reconocimiento del poder constituyente originario, en el fondo del poder popular y de la necesidad de que fuese la ciudadanía la que tomase las decisiones de futuro, que es algo histórico para nuestro país. Y creo que la amenaza de un descontrol absoluto, de un crecimiento de la violencia, pero también de un gobierno incapaz de controlar la situación, creo que fue lo que terminó finalmente presionando a sectores de gobierno a optar por esta vía, en una tensión interna muy grande. Fue muy costoso para el gobierno acceder, fue muy costoso para el gobierno además y muy difícil que no se involucraran de forma directa en la negociación. El entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, fue uno de los principales interlocutores entre oficialismo y oposición. Yo tenía 2 posibilidades en ese momento, tener una actitud, ¿no es cierto?, de oponerme y de no acercarme a conversar con la derecha, con el presidente Piñera, ni con el gobierno. Sin embargo, yo entendí, y esa era la otra opción que tenía, que los caminos de diálogo yo debía mantenerlos abiertos. Y eso era también pensar en el país que se había movilizado. Creo que no era el momento para darse gustitos ni atrincherarse, sino por el contrario, buscar soluciones. Conversaciones que por momentos avanzaban a paso firme, pero que luego quedaban entrampadas por diferencias aparentemente irreconciliables. A las 9:30 de la noche entonces se vuelven a reunir. Estaban todos en la mesa sentados, todos los presidentes de partido, pero no hay acuerdo todavía. Para la derecha, por ejemplo, el quórum de 2/3 para aprobar los artículos de la nueva Constitución era un punto intransable. Y para la izquierda, el plebiscito de entrada resultaba imprescindible. Había una expectativa y el ánimo que había entre todos los parlamentarios, de todos los sectores, salvo los que se restaron del acuerdo, era que no se podían levantar de la mesa hasta que finalmente tuvieran un acuerdo. Y hoy día que la ciudadanía tiene una visión tan crítica de la política y de los políticos, yo creo que a veces con muchas razones hay que reconocer que el día 15 de noviembre estuvo a la altura el Parlamento y la política. Histórico fue el concepto que muchos repitieron la madrugada de este 15 de noviembre, donde por horas estuvo en juego un acuerdo que quedará en los libros, el que finalmente se concretó. Ese fue un momento en donde intentamos todos, y también en eso todos los sectores políticos fueron fundamentales. Hubo quienes traccionaron a sus propios partidos para alcanzar el acuerdo. Y por eso yo digo que aquí muchos sacaron la camiseta de los partidos y entendieron que era el momento de pensar en Chile. Y por lo tanto, claro, un momento también emotivo. O sea, esa noche había sentimientos de todo tipo. Desde la UDI hasta el Frente Amplio. No me preguntes si fue difícil o no. Lo más difícil que me ha tocado estar. El mundo político ha sido capaz de entregar un camino de solución a la crisis. Son muchos los chilenos y chilenas
que en estos días se han jugado incluso la vida. Muy emocionante que Chile esté viviendo los últimos minutos de la Constitución de Pinochet. 15 de noviembre, una fecha que quedará marcada en la historia de la política chilena, como el día donde se comenzó a pavimentar el camino hacia una nueva constitución. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Atención a la siguiente historia. ¿Se imagina que por solo 10.000 pesos se pueda ganar un fundo de 3 hectáreas con 2 casas, spa y una cervecería? Esta tentadora oferta que comprando un número de rifa podría hacerse realidad. Fue la idea de un matrimonio de Gualañé en el Maule. ¿Para qué? Para vender su propiedad, mire. Yo soy Alejandra. Y yo soy Gonzalo. Y somos los organizadores de www.sorteomipropiedad.cl. Llevan 9 años viviendo acá, pero desde hace 3 buscan vender su fundo ubicado en Gualañé, región del Maule. Como no han tenido éxito, hicieron una apuesta poco común en el país. Hemos decidido reinventar esta venta y realizar este evento, que es un sorteo con 10 premios, en el cual el primer premio es nuestra propiedad. Así este matrimonio mediante redes sociales comenzó a publicitar una original rifa. Fue en junio cuando concretaron la iniciativa de vender números a los interesados. Mi cuñado nos dio la idea de generar un sorteo, que se podía hacer, que habían experiencias previas. Averiguamos, investigamos, consultamos y aquí estamos. Así es que los invitamos a ver algo del primer premio. Ok, vamos. Los boletos se pueden obtener en la página web oficial del sorteo mediante pago electrónico. Cada número vale 10.000 pesos. Hasta ahora llevan 5.000 de ellos vendidos. Son 3 hectáreas, 2 casas, un vehículo 4x4, 3 millones de pesos para el primer premio. Y hay 9 premios más en dinero. El resto de los premios son dinero en efectivo. Gonzalo y Alejandra creen en la idea y la oportunidad también que tiene el potencial ganador. Ayudarlo a que obtenga algo que muchos en Chile no han podido tener y que para muchos es un sueño, que es tener una casa propia, un lugar tranquilo donde vivir. Un proyecto familiar que está legalizado. Las bases del sorteo fueron establecidas en una notaría para darle validez al evento. El primer paso es hacer las bases ante un notario. Acá son 24.000 números por 10.000 pesos cada uno. Las bases también estipulan un plazo que dura hasta el 21 de diciembre, fecha de la rifa, una propiedad ubicada en el sector Los Sauces de Gualañé y que también cuenta con un domo fábrica de cerveza artesanal. El premio mayor además tiene un curso para elaborar este producto. Aquí tenemos nuestras ollas para 150 litros de cerveza, para cocinar 150 litros de cerveza. Suscribir este contrato, esta escritura pública de adjudicación, venta y cesión. Y una vez que tengan esto listo, se inscribe en el conservador de bienes raíces la propiedad a nombre del afortunado ganador. Una familia que emprendió en la venta de cerveza, pero la pandemia truncó el negocio. Quieren partir a la zona austral del país en nuevos desafíos. Completamente distinta, es otro mundo. Y bueno, eso es un desafío para nosotros, nos mantiene vivos, es algo que nos gusta, que nos mueve. Y para eso será una parte de lo ganado, una nueva oportunidad para ellos, pero también para el futuro ganador de un concurso insólito y que entusiasma por su primer premio a miles de personas. Con el auspicio de Sodimac, la casa de la selección, presentamos 24 Horas Deportes. Nos tenemos que respetar bidireccionalmente. Ya no es la época de la colonia, creo que tenemos que estar bien claros en eso. Uno de los temas centrales en la reunión con los periodistas en el día de hoy para Reinaldo Rueda fue Alexis Sánchez. El estado del futbolista chileno provocó un encontrón muy fuerte en el día de hoy con el técnico Conte y con la directiva del Inter, bien lejos, a 14.000 kilómetros, allá en Italia. Todo partió cuando Conte dijo hace algunos días: cada vez que viene de Chile, de la selección, llega lesionado Alexis Sánchez. Y Rueda respondió hoy: ¿acaso ellos no saben que tenemos un cuerpo médico de primera categoría
Pero más allá de la polémica, lo que importa en este momento es saber si va a jugar o no Alexis. Está en dudas. Sánchez ha llegado con un problema ocasionado con la selección nacional. Antonio Conte, técnico del Inter, no tuvo pelos en la lengua para culpar a La Roja de entregar lesionado a Sánchez luego de los partidos ante Uruguay y Colombia. Estamos monitoreando la situación y buscando lo mejor para el jugador y para Inter, y seguramente no nos gusta esto. El italiano, molesto y enojado, disparó fuerte contra el técnico de Chile, frases que encendieron la pelea. De un lado Conte y del otro Rueda, un round que hoy se prendió es que el caleño en la previa del Clásico del Pacífico le pegó duro a su par. Esto porque Alexis Sánchez habría llegado con problemas físicos desde su club. Con todo el respeto que se merecen las instituciones europeas, con todo el respeto que se merecen mis colegas europeos, ojalá nos los cuidaran mejor que nosotros. Ojalá nos los cuidaran mejor que nosotros. Ojalá, así como nosotros los respetamos a ellos, ellos nos respetaran a nosotros y respetaran a nuestros cuerpos médicos. Además, Triple R acusó que los médicos de Inter no tomaron en cuenta sus recomendaciones. Ojalá nos hubieran hecho caso cuando llegó Alexis y lo hubieran evaluado y no lo hubieran hecho jugar 45 minutos primero y después 90 minutos después, y lo hubieran evaluado y lo hubieran cuidado como lo cuidamos nosotros. El primer golpe fue para Rueda, pero la réplica desde Italia no se hizo esperar. Inter de Milán considera inaceptables, ofensivas y ajena a la realidad las declaraciones del seleccionador chileno Reinaldo Rueda. Golpe directo al mentón del colombiano en el medio de la polémica Alexis, que este miércoles no entrenó con normalidad. Inter acusa que cada vez que el 7 juega por La Roja regresa lesionado, lo que les ocasiona un duro golpe. No es solamente una dirección, nos tenemos que respetar bidireccionalmente. Ya no es la época de la colonia, creo que tenemos que estar bien claros en eso. Una pelea entre Rueda, Conte e Inter ocasionada por el estado físico del Niño Maravilla. Otro protagonista de la selección chilena es Eric Pulgar. El volante por fin llegó a nuestro país luego de un viaje interminable. Florencia, Roma, Roma, Londres. Londres, San Paulo. En San Paulo perdió el avión y al final, anoche tarde, llegó a Santiago. Hoy entrenó y va a jugar frente a los peruanos del argentino Gareca. Ambiente grato, rostros de relajo. Pasada las 4 de la tarde, las figuras de La Roja comenzaron a subir al bus que los llevaría a la última práctica antes del duelo ante Perú. Como siempre, Arturo Vidal fue el más requerido para los autógrafos. El rey se excusaba, pero de pronto se deshizo de su celular y de su botella. Se puso guantes y manos a la obra. Grande Kinga. Guillermo Maripán y Mauricio Isla siguieron sus pasos. Claudio Bravo prefirió saludar y subir rápidamente porque Juan Pinto Durán los esperaba. Este es el primer y único entrenamiento que Reinaldo Rueda pudo llevar a cabo con plantel completo. Acá, por fin se vio al volante de la Fiorentina, Eric Pulgar, entrenar junto a sus compañeros. Ese es el cabezazo, y esa es la duda, es lo que me está dando vueltas desde anoche que llegó Eric. Pero han sido 3 días desgastantes, ¿no? Desde que intentó salir de Firenze. Arturo Vidal una vez más se robó las miradas. Al rey se le ve motivado, con buen ánimo, listo para la batalla. Una en la que Claudio Bravo también será fundamental. Atajadas en Juan Pinto Durán, que intentará replicar este viernes en el Nacional y que tienen más que contento y tranquilo al técnico colombiano. Y lo de Claudio es gratificante volverlo a tener, lo que le ha brindado a Chile, lo que significa la ascendencia que tiene sobre el equipo, su liderazgo, su convicción de ser un hombre triunfador y exitoso, y todo eso se transmite y le da esa garantía y esa confianza al equipo. Se le ve y escucha optimista. Reinaldo Rueda lista los detalles de la primera de 2 batallas que serán fundamentales en el camino rumbo a Qatar 2022.
vamos a entrar de nuevo a la cancha. Anoche dimos la formación y hay algunos cambios, la especulación en los entrenamientos. A ver, ordenemos. Partimos desde el portero, después de 3 años vuelve el gran capitán, el gran portero de estos últimos años, de 2 mundiales de la selección chilena, Claudio Bravo. En la parte central de la defensa habría un cambio. Se mantiene Díaz, pero aparece Maripán. Ayer hablábamos de Vegas, zurdo, hoy mucho más altura en la defensa con Maripán. Los laterales también se mantienen. Por la derecha, un tipo de gran nivel en este momento jugando en el Flamengo, Isla, y Bocellur, retornado a la selección chilena, recupera posiciones por la izquierda. En la zona de volantes, estos son los hombres: Pulgar, Baeza y Arturo Vidal. Jugaría con un doble 5 la selección chilena y Arturo un poco más, trajinando como enganche. Y en la línea ofensiva tendríamos a estos 3 hombres: Alexis, Fabián Orellana y Felipe Mora. La gran duda de este momento es Alexis Sánchez. Ayer dábamos a Pinares, ¿se acuerdan en la formación? Si Alexis no puede estar en el equipo chileno, ¿quién va ahí? Pinares. Ese sería quizás lo más dubitativo en torno a lo que piensa en este momento el técnico Reinaldo Rueda. El denominado clásico del Pacífico, Chile y Perú. Siempre hay tensión, siempre hay polémicas, así que vale la pena revisar algunos momentos de estos partidos de siempre. Un Chile-Perú se las trae. Agarró el Calule, se agarró nomás el Calule. Un partido que siempre trae secuelas, que dentro de la cancha es explosivo. El clásico del Pacífico vivirá una nueva versión este viernes. Chile cara a cara con Perú. Y en esta circunstancia muy caliente se ha tocado el himno. Y ahí está la rechifla, muy fea, muy desdorosa para el himno del Perú. Tensión eterna, duelos marcados por polémicas. Cada vez que chilenos y peruanos se miden dentro de una cancha de fútbol siempre pasa algo que queda para el recuerdo. En la Copa América de Chile 2015 está el último recuerdo de un clásico del Pacífico caliente. Lo ataca después de jugar la pelota. Sí. Mira, Deja arriba. Claro, Baila de. Claro, primero le pone el pie. Con esto que Chile juega de local, creo que hay que analizarlo mejor, ¿no? Fue en la semifinal y Chile venció a Perú con este recordado gol de Eduardo Vargas. El tiro de fuera del área y la verdad que me salieron todos los goles. La revancha peruana llegó el año pasado en la Copa América de Brasil, donde la Roja quedó eliminada con el equipo de Gareca. Obviamente es doloroso esto, para nosotros especial porque luchamos por un nuevo título, pero no lo logramos. ¿Cuántos años que no ganaba una selección peruana en Chile? Creo que desde el año 54. No fue una derrota, fue un empate, el duelo más doloroso para Chile en eliminatorias en Santiago, porque luego Perú definió en casa, dejando sin chances a la Roja de ir al Mundial de Argentina 78. Olaechea, Garrido, Yáñez, Eusebio Acasuso. Rumbo a México 86, un año antes en el Estadio Nacional, sucedió una de las situaciones más curiosas de los duelos entre chilenos y peruanos. Al arquero titular del visitante llamado Eusebio Acasuso, la Roja le anotó 3 goles en los primeros 14 minutos. Resultado, al minuto 25 fue sustituido. Se va a producir el cambio de porteros. Camino Francia 98, Chile ganó 4-0 con gran actuación de Marcelo Salas. Recordado es este festejo del matador. Partidos con historia, la mayoría con tensión, pierna fuerte, expulsiones y empujones. Este viernes el Estadio Nacional será el escenario de una nueva versión del Clásico del Pacífico. En un minuto volvemos con lo que está ocurriendo hoy en la tercera fecha de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. No se lo pierdan.
El viejo vicio de la calculadora lo tuvimos hoy con este partido entre Bolivia y Ecuador. Bolivia se pone en ventaja en el primer tiempo con una muy buena actuación con gol de Arce. Figura inmensa del equipo boliviano en estos primeros partidos clasificatorios. Reitero, Bolivia de local, pero Ecuador se acomoda muy bien a la altura. Muchos jugadores de Quito y otras ciudades. Caicedo, también gran figura en Ecuador, empatando a 1 el partido. Ecuador está jugando bien en estas clasificatorias. Es un rival directo de Chile. Por eso cuando hablábamos de la calculadora, todos queríamos el empate o por último el triunfo boliviano. Pero Mena ponía el 2-1 para Ecuador a los 11 minutos del segundo tiempo y se desespera el cuadro boliviano y aparece un goleador eterno de siempre, Marcelo Moreno. Y ahí el hombre que juega en el Cruzeiro, 2-2, se prolongaba el empate, daba la impresión que esto iba a terminar así, pero hay un penal correctamente sancionado por el árbitro Sampaio del Brasil después de los reclamos. El VAR lo determina y Grueso define para Ecuador. Gana Ecuador por 3-2, que consigue puntos de oro como visita allá en la altura de La Paz. Se está jugando en la cancha de Boca. Eso está ocurriendo en estos momentos. La cancha de Boca no es la Bombonera hoy sin público, es una cosa rarísima. Pero Argentina, después de ir perdiendo por 1-0, le está ganando a Paraguay de Berizzo por 2-1. Mañana Chile-Perú vuelve en 2 minutos ahora Iván Núñez con las noticias después de comerciales. Oiga, un encargo de nuestro compañero Pedro Carcuro. En comerciales, el VAR le anuló el gol a Argentina que habíamos contado 2-1, así que vuelven a estar 1-1 en las clasificatorias sudamericanas. Vamos con informaciones. Fíjese que el 10% de los jardines han regresado con clases presenciales bajo estrictas medidas sanitarias. Retorno que le ha dado un respiro a mujeres que deben volver también a las jornadas de trabajo. De a poco vuelven las sonrisas al jardín Ángel Gabriel. Los niños están regresando y con ellos los juegos y la alegría. Un recinto de San Bernardo que está en fase 3. Hace una semana abrió sus puertas. De los 150 niños, 22 han ido a clases. Todo bajo un estricto protocolo sanitario. Sabemos que con los niños es complejo no tocarse, entre ellos juegan, comparten. Por lo tanto, tenemos un protocolo que dice que tenemos que mantener la higiene extrema en términos de los materiales que usan en sala. Ya no tenemos toda la cantidad de material expuesto en sala. En términos del jardín infantil, el uso de la mascarilla es responsabilidad de todas las adultas. Porque el coronavirus es invisible, puede estar en cualquier lado y es difícil que los niños permanezcan con su mascarilla puesta. Bien lo sabe Francesca, por eso temía que Madeleine volviera al jardín. Me dio mucha inseguridad al principio porque igual no sabía bien cómo iba a ser todo esto, pero al ver las medidas de protección, toda la información que también ha transmitido el jardín, igual eso da como más seguridad. Sentimiento que no es aislado, el contagio es un riesgo y por eso el retorno a clases presenciales ha generado controversia. Hasta ahora 317 jardines están recibiendo a los alumnos y otros 261 esperan la autorización para volver a funcionar. Esto es solo el 10% de los recintos preescolares del país registrados hasta agosto de 2019 por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Este es un espacio de aprendizaje absolutamente irreemplazable. Y creemos que todos los niños y niñas del país se merecen tener estos espacios. Y segundo, también sabemos lo fundamental que es para que las familias puedan reiniciar sus trabajos, sus labores. Frente a la pregunta de si los niños debiesen volver o no a clases presenciales, hablando específicamente de educación parvularia, yo creo que no es una pregunta fácil de responder. Yo creo que no tiene un sí o un no por respuesta. Y que depende mucho de la realidad que estén viviendo cada una de las familias. Familias donde sobre todo las mujeres han resentido los efectos de la pandemia, incluso al punto de dejar de trabajar por no tener con quién dejar a sus niños. Francesca hoy está con suspensión laboral y de cerrarse nuevamente este jardín no podría volver al trabajo.
se me haría súper difícil, la verdad, y ahí obviamente tendría que considerar la opción de buscar a alguien, pero igualmente ahora como estamos con todo esto del COVID, da inseguridad, no podría obviamente dejarla con cualquier persona. También está el caso de aquellas que han estado meses en teletrabajo mientras en paralelo deben cuidar a sus hijos. Daniela lo tiene claro, es psicóloga educacional en un colegio de El Bosque y su hija Azucena tiene 2 años y 11 meses. Ella está desde las 9 a las 12. Yo sigo trabajando, entonces ahora también es el momento en el que yo puedo estar así como en un 100% enfocada en mi pega, en mi trabajo. Ya no tengo que estar así compartiéndome. Momentos de pandemia en que la comunicación y la seguridad son primordiales. Por eso el Mineduc lanzó la aplicación Contigo Juego y Aprendo. Tiene 2 funciones, una biblioteca de actividades y otra que permite a los padres y apoderados monitorear el avance de sus hijos cuando lo necesiten. Esta última opción estará disponible para todos desde el próximo año. ...24horas.cl. Atención, porque el gobierno hizo un llamado a cobrar dinero pendiente del ingreso mínimo garantizado. Hay 28.000 personas que, habiendo cumplido los requisitos, todavía no obtienen este beneficio. Son 28.000 personas. En nuestro portal 24horas.cl usted puede revisar los detalles y saber si es una de estas personas que ha obtenido este beneficio y que no ha sido cobrado. Bien, pues información útil con la cual estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un capítulo imperdible de Informe Especial. Que tenga buenas noches.